Alábalo, 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 que Él vive. ¿Quién vive? Cristo, Todopoderoso de Israel. Quiero dar una mini reflexión en la cual voy a hablar de la puerta estrecha. Eso se encuentra en Mateos 7, 13 y 14. La palabra más hermosa que existe y la única palabra que transforma es la escritura de Dios. Por eso quiero leerle la Santa Biblia, la puerta estrecha, donde nos dice en el nombre poderoso del Padre, Hijo y Espíritu Santo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esta palabra es tan interesante que nos habla desde un principio: entrar por la puerta estrecha. Dios desde un comienzo te está diciendo, como pasó en el arca de Noé. Cuando Noé empezó a construir, predicó ese mismo evangelio constantemente de arrepentimiento, de que donde único podían ser salvados era por el arca de Noé, porque en el lugar que Noé se encontraba no llovía. ¿Qué pasó? Que mientras Noé predicaba, la gente estaba incrédula. ¿Qué pasó? Que mientras Noé estaba dando esa palabra para que arrepentimiento, para que fueran salvos y se salvaran a través del arca. Eso es una reflexión y eso es una manera de ver cómo Dios comenzó a manifestar la obra de la salvación a través de un arca y de diferentes maneras en el Viejo Testamento. Pero ¿a través de quién vino la salvación? De su Hijo amado Jesucristo. Cuando tú y yo entramos por la puerta estrecha, y cuando hablamos de estrecho, es un camino en el cual es bien peligroso. Ese camino puedes resbalar, puedes tener situaciones. En ese camino pueden venir pruebas. En ese camino tienes que desprenderte de todo. Porque cualquiera habla malo, pero no cualquiera puede dejar de hablar malo. Cualquiera bebe, pero no cualquiera puede dejar de beber. Cualquiera fuma, utiliza pastillas, hace cualquiera de esas circunstancias. Cualquiera se acuesta con la mujer del prójimo. Cualquiera se acuesta con una mujer sin estar casado, pero no cualquiera sabe llevar un matrimonio. ¿Qué acontece con esto? Que cuando nos transportamos a una serie que se llama The Walking Dead y lo traducimos de inglés a español, nos está diciendo que The Walking Dead significa muertos vivientes. Así son la gente hoy día. Están caminando como muertos vivientes. ¿Qué pasa? Que son personas que están vivas, pero están caminando en la muerte espiritual. Son personas que están vivas, pero no saben para qué existe. Son personas que no comprenden que el único camino hacia la salvación es Jesucristo. Son personas que no se han dado cuenta que tienen que desprenderse de su yo para que entre Cristo. Si tú no te desprendes de tu yo, tú estás caminando como en The Walking Dead. Cuando tú ves la serie The Walking Dead, tú ves muchos zombies que son como robots, en los cuales están caminando a atacar a los buenos, a los que son buenos con ciertas armas, con espadas, con pistolas, con bates o cualquier tipo de armas que se encontraban ellos. ¿Qué pasa? Que cuando tú te das cuenta, eso mismo pasa en el ambiente que vivimos hoy día con el cristianismo. Son pocos, son un remanente, el cual quieren llevarle las buenas nuevas. No le hablan malos, le hablan buenos, le hablan de la salvación, le hablan que tienen que desprenderse de su yo, le hablan que tienen que vivir en santidad completa, le hablan que tienen que arrepentirse. Arrepentimiento, el significado es ser cambiado, tener una transformación. Si tú y yo no tenemos una transformación, no has tenido un acto de arrepentimiento. Por eso Dios nos dice en esta palabra: porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva hacia la perdición. Cuando hablamos de perdición, nos está diciendo que si tú y yo no morimos en Cristo o no nos vamos en la venida de Cristo, ¿qué pasa? Que vamos al camino de la perdición, donde la palabra le llama infierno, donde también la palabra le dice que será también la segunda muerte después del infierno, que es llamado el lago de fuego, donde arderás y tendrás un dolor bajo tu alma, no en este cuerpo físico, porque este cuerpo físico es un cartucho prestado. Este cartucho prestado, esto perecerá, el espíritu volverá a Dios, pero tu alma es lo eterno. Lo que acontece con esto es que muchos están caminando por el camino de la perdición,
que ese camino los lleva ¿a dónde? Al infierno. Ese camino los lleva por segunda muerte al lago de fuego. Ese camino es el más fácil. Por eso la palabra nos dice en los proverbios, nos dice, si no me equivoco, 14:12, que muchos creen estar en caminos correctos, pero su fin es camino de muerte. Cuando hablamos de muerte de tu alma, que sufrirá y estará apartada completamente de la presencia del reino de Dios. Cuando hablamos de muerte, hablamos de que ya has muerto físicamente y también espiritualmente. Lo que acontece es que sufrirá eternamente lejos de la presencia de Dios. Por eso nos dice, porque estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva hacia la vida. Y lo más importante, y pocos son los que lo hallan. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que soy cristiano. Tú también puedes decir que eres cristiana o que eres cristiano. Pero lo que acontece no es lo que tú y yo digamos, es lo que Dios conoce. Dios conoce si tú verdaderamente estás viviendo una santidad y una sanidad en tu vida. Una santidad completa, por dentro como también por fuera. No por dentro solamente, ni tampoco por fuera como los fariseos hipócritas. ¿Qué acontece? Que tú y yo podemos engañar al mundo, podemos fingirlo, pero el ojo que todo lo atalaya conoce tus intenciones. El ojo que todo lo atalaya conoce tus pensamientos. Por eso tienes que darte cuenta que si tú no te has montado en el arca, si tú no te has montado en el arca de la salvación, no te has montado en donde único te va a llevar a la salvación de tu vida eterna, a estar completamente en la presencia de Dios, que es el reino de los cielos, es que es hora que te des cuenta. ¿Por qué? Porque tu camino, si no es el reino y no es vivir conforme y ser no solo un oidor de la palabra, un oidor olvidadizo, un oidor, ser un hacedor de ella. Si tú y yo no somos hacedores de ella, no llegaremos al reino de los cielos. Por eso Jesucristo murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, para que tú y yo, siendo personas imperfectas, pecadoras, seamos pecadores redimidos, pecadores en los cuales por la sangre de Cristo fuimos limpiados y por la resurrección seremos salvos, y Él será abogado tuyo y mío. Pero debemos vivir conforme a lo que Dios estableció en su palabra, a su voluntad perfecta. Por eso yo te recomiendo, como un consejo en hermano en Cristo, un consejo si te apartaste, un consejo si no has llegado a los pies de Cristo, que te des cuenta que ahora mismo, por más que has caminado, por más que has visto, te das cuenta que has tenido de todo, pero has caminado en una muerte espiritual. Pero yo tengo un Dios que entregó a su Hijo para que tú y yo seamos salvos. Que hoy te puedes dar de cuenta que sin Él somos nada. Y que por Jesucristo tú y yo obtendremos la salvación de nuestra alma. Arrepiéntete y conviértete, porque el reino de Dios se acerca. Date cuenta que sin Cristo eres nada. Sin Dios tú y yo somos nada. Yo sin Dios no puedo vivir. Si su Espíritu Santo, sin el Espíritu de Dios y sin Jesucristo diariamente, yo ya no puedo vivir. Desde el 24 de agosto del 2018, que yo he ido conociendo desde un principio, que no sabía nada de esta palabra, y he ido conociéndolo, y esa hambre que Dios me ha dado de saciar, probarle y vivir su palabra, no la cambio por nada en este mundo, por nada terrenal. Solamente quiero vivirla cada día más, y que Jesucristo vive en mí, y ya yo nunca viva, sino que yo morir para que Cristo siempre viva en mí. Y eso te recomiendo a ti, que ya tú no vivas para lo que tú quieras, tus deseos, tus placeres, sino que vivas para Cristo, para que vivas para la voluntad del Padre, que a través de Jesucristo, haciendo la voluntad del Padre, el Espíritu Santo nos guía y seremos arrebatados hasta el reino de los cielos. No importa si llegó tu muerte física o si vino Cristo, lo importante es ganarnos el reino de los cielos. ¿A través de quién? Del único sacrificio, del de Cristo. Comienza a obedecer la palabra y también hacer en la obediencia y sacrificio, también hacer lo que ella nos dice. La palabra nos dice que entonces el novio le sería quitado y tendríamos que ayunar. Tenemos que vivir en una relación, en una intimidad con Dios, con Jesucristo, el Espíritu Santo diariamente. Tenemos que
vivir su palabra, escudriñarla, decirle a Dios que saque lo que no le agrade día tras día y vivir conforme, meditando en la palabra de día y de noche. Esa es mi recomendación diaria. Eso es lo más importante, que tú y yo perseveremos hasta el fin. ¿Para qué? Para que seamos salvos a través de Jesucristo. Dios te bendiga y Dios te guarde. No hay nada más importante que hacer la voluntad del Padre.